Bueno, es difícil hablar desde la perspectiva regional en un tema tan complejo, que yo creo que es la crisis mayor que tiene la Unión Europea desde su constitución. Yo creo que la Unión Europea debe responder por objetivos. El objetivo es mantener la zona euro unida, ese es el objetivo, pero claro, hay que mantenerla unida exigiendo, a cambio de la solidaridad necesaria con el gobierno griego, la responsabilidad necesaria para que hagan las reformas estructurales que garanticen que alguna vez van a ser capaces de poder devolver el dinero que se les está prestando. Siempre es importante contar con los políticos que están más cerca de los ciudadanos, porque, por tanto, los representantes locales y regionales, porque detectan una sensibilidad en la ciudadanía que a lo mejor otros representantes políticos no tienen tan directamente, ¿no? Yo creo que hoy mismo vamos a debatir y a votar una resolución sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Unión Europea, explorando las posibilidades que da el Tratado de Lisboa y más allá, es decir, en caso de cambiar el Tratado de Lisboa, el Comité de las Regiones tiene que hacer un esfuerzo por posicionarse, por estar en todos los debates de calado que se produzcan en la Unión Europea y, por tanto, el Comité de las Regiones tiene que también hacer un esfuerzo por estar en este debate que es absolutamente imprescindible para todos. Bueno, es una pregunta muy larga. Yo, en primer lugar, quiero decir que el referéndum que se ha hecho el domingo pasado es un referéndum que yo interpreto en clave básicamente interna, en clave interna griega. A mí me da la impresión de que el primer ministro griego ha querido fortalecer su posición en su opinión pública y en su propia coalición, el grupo Syriza, pero que evidentemente no nos vincula al resto de los europeos. Y por lo tanto, en fin, creo que la solución no pasa por rebajar las exigencias, entre comillas, sería muy fácil, todos querríamos hacer un referéndum, sino por ver dónde están los problemas realmente, que en mi opinión están en la estructura económica griega, en el tamaño de su administración pública, por ejemplo, y no tanto en cuestiones que tengan que ver, aunque también, con el volumen real de la deuda sobre su Producto Interno Bruto o con cuestiones de naturaleza fiscal estrictamente. Bueno, si lo supiera, sería la persona más acosada por la prensa en toda Europa. Yo creo que al final la petición de rescate que ha hecho el primer ministro Tsipras será tenida en cuenta, habrá discusiones largas. Es posible que haya parada del reloj a última hora, pero no puedo imaginarme un escenario de ruptura y, por tanto, prefiero pensar que al final habrá un acuerdo.